Bueno, ahora vamos a empezar a ver ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. O sea, donde tenemos ya aparece la derivada segunda de la función incógnita. Entonces, una ecuación de segundo orden de forma normal es la que se escribe de esta manera. Tenemos la derivada segunda de la función incógnita igual a una función que involucra la derivada primera, la propia función y el tiempo. Esto se usa mucho en física porque la derivada segunda se asocia con es la aceleración de la magnitud x. Entonces acá estamos diciendo con una masa constante, ¿no? Si nosotros pensamos ahora que tenemos una masa constante igual a 1, entonces lo que estamos diciendo es que masa por aceleración es igual a la fuerza. Entonces estamos diciendo que la fuerza depende de todas estas cosas. Entonces, esto lo vamos a tener todo el tiempo en mente, ¿sí? Que tenemos una masa igual a 1, entonces esta es la aceleración y tenemos que la aceleración es igual a la fuerza, que la vamos a ver o como un campo o de distintas maneras según sea esta función g. Entonces el primer ejemplo más sencillo es ¿no? Donde la derivada segunda es simplemente una constante. Vamos a llamar vamos a ponerle 1, pero para hacerlo un poquito más entretenido ponemos un menos 1. Bien, entonces ¿qué estamos diciendo? La derivada segunda es menos 1. Si la derivada de algo es una constante, quiere decir que esa función en realidad es la variable por la constante. A ver, si f' es igual a 4, ¿sí? F de x, f' de x es igual a 4, ¿cuánto vale f? ¿Sí? Entonces, f de x es igual a 4 por x, bueno, más una constante k, ¿no es cierto? Cuando derivamos esto, f' de x me queda 4 y la constante desaparece, ¿sí? Entonces, sabemos que si la derivada es una constante, la función es esa constante multiplicada por la variable más otra constante, ¿no? Entonces acá sabemos que la función que viene de antes, de derivar esto, que es simplemente la primera derivada, porque esta es la derivada segunda, es menos 1 por t más alguna constante que ahora vamos a llamar, por ahora llamamos k. Y acá ya estamos en también un terreno conocido, porque ahora ya tenemos una ecuación de primer grado, ¿no? Entonces lo único que tenemos es que la derivada es igual ya a una función, integramos la función y ya obtenemos. Entonces, integrar esto es tener menos 1 sobre t cuadrado más k por t, más una constante nueva que llamemos c. Notemos que si acá en vez de u menos 1 hubiésemos puesto entonces g menos una g, constante, ¿no? Por supuesto, no una variable, pero entonces obtendríamos esto. ¿A qué nos recuerda entonces? ¿A qué nos recuerda esto? Nos tiene que recordar a este término menos gt cuadrado sobre 2, nos tiene que recordar a la caída libre, tiro vertical. Si esto entonces lo llamamos v, pensando que es una velocidad inicial, y esto lo llamamos x0,
entonces tenemos justamente la fórmula de la caída libre o el tiro vertical. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que estamos diciendo, si este es X, si este es el eje X, ¿sí? Con positivo hacia este lado, lo que estamos diciendo es, no importa en el punto donde estemos analizando, estamos buscando, me paro en cualquier punto del espacio, mi aceleración en ese punto es menos g. Lo hago como vector, es difícil ver esto como un vector unidimensional, ¿sí? Pero es justamente lo que estoy graficando acá, el vector unidimensional g, que, bueno, con este signo negativo estoy queriendo decir que va hacia abajo. Entonces, si yo tengo acá como lo interpretamos, como una fuerza que siempre es constante, que va hacia abajo, que sería la gravedad, entonces lo que vamos a obtener es la sabida fórmula del tiro vertical, que tiene, bueno, forma de parábola. Ahora lo vamos a... Sí, pero sabemos que el fenómeno es cuando yo tiro algo hacia arriba con una velocidad inicial, si es positiva, entonces va a ir hacia arriba, esto termina yendo y después bajando, y por eso esto tiene forma de parábola. Ahora, si nosotros quisiéramos interpretar esto de la misma forma que hacíamos antes con un campo de direcciones, no lo podemos hacer, porque acá no tenemos las direcciones, no tenemos las primas, ¿sí? Acá lo que tenemos son las derivadas segundas. Entonces, lo único que podemos hacer, en este caso, entonces, si quisiéramos ver esto, es lo que nos está diciendo es que, bueno, esto para en cualquier tiempo, en cualquier punto, nosotros lo que tenemos es una derivada segunda negativa. Recordemos que derivada segunda negativa, ¿sí? es cuando, si es negativa, la función está triste, ¿sí? Entonces estar triste puede ser así, puede ser así, la cuestión es que está mirando hacia abajo. Entonces esto quiere decir que en todos los puntos nosotros tenemos una derivada segunda igual a menos g, ¿sí? Entonces no sabemos cómo es exactamente la función, sabemos que va, que puede tomar muchas formas, pero todas mirando hacia abajo. Entonces esto es absolutamente insuficiente desde un punto de vista geométrico intuitivo para determinar cuál es la solución, ¿sí? Sabemos, después de hacer el análisis, que las soluciones efectivamente van a ser de esta forma, y en todo punto, entonces la función va a tener su derivada negativa menos g, va a estar, efectivamente, en todo punto va a estar triste. Entonces, por un lado, tenemos un análisis geométrico al estilo de los campos de derivadas insuficiente, ¿sí? No lo vamos a hacer mucho porque es realmente insuficiente. Por el otro lado tenemos una interpretación física ya conocida, contundente, un tanto compleja, ya que uno no suele tomar un escalar, verlo como un vectorcito, pero es muy adecuado. Bien, entonces que sirva esto como introducción.